Si pueden ir conmigo a Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vayan conmigo a Segunda de Timoteo, capítulo 4. Voy a leer del verso 1 al verso 5. He titulado el mensaje de hoy: si alguno tiene oídos para oír, oiga. No es una cita del pastor, es una cita de nuestro Señor, que en par de ocasiones por lo menos mencionó esta expresión de: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es un llamado interesante. Es como decía una vez una persona: no es lo mismo oír que escuchar. ¿Cuántos están conmigo? Uno puede oír un ruido de fondo, ¿no? Pero escuchar es distinto. Tú estás no solamente oyendo algo, sino que tú estás interpretando, ¿no?, lo que estás escuchando. Jesús decía, ¿no? Si tú tienes oídos, ¿no?, en tu cabeza, necesitas escuchar, oír. Segunda de Timoteo, capítulo 4, ¿no? Si están conmigo, digan amén. Esta fue la última carta del apóstol Pablo, próximo ya a perder su vida, a cerrar su ministerio. No, que siempre decimos, no, que las cartas paulinas en el Nuevo Testamento no están en el orden en que fueron escritas, sino que están en orden de tamaño y volumen. No, y segunda de Timoteo es la última carta del apóstol Pablo. Y él, como quien dice, da unas últimas palabras extraordinarias. Inclusive si usted busca en el internet, se va a reír mucho con famosas y célebres últimas palabras de personas al morir, ¿no?, que fueron sumamente jocosas. También hay últimas palabras muy serias, muy aterrizadas, de personas próximos a morir, que dejaron alguna expresión, algún pensamiento, alguna orientación con respecto a la vida. Por igual, cuán importantes son las últimas palabras de una persona que está próximo a partir de esta tierra. Piensen en Jesús, que cuando uno habla y piensa en las últimas palabras de Jesús, por ejemplo, cuando uno lee los evangelios, de lo último que Jesús le decía a sus discípulos es: vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos, bauticen a la gente. Hay un valor en lo último que alguien recalca. Piensen ustedes en el libro de los Hechos, antes del Señor ascender. Parte de esas últimas palabras es: no se vayan de Jerusalén, permanezcan en Jerusalén. Viene de parte del cielo, porque ya yo se lo he dicho y se lo he prometido, viene la promesa del Espíritu Santo. Y cuando ustedes lo reciban, van a salir y van a ser testigos a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los fines de la tierra. Evangelizar, testificar, hacer discípulos. El énfasis de las últimas palabras de una persona, yo pienso que carga, no, mucho significado para el oyente. Así, Pablo, en la etapa postrera de su ministerio, de su vida, escribe estas notas finales en este capítulo 4, segunda de Timoteo 4. Y déjenme leerlo a partir del verso 1. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando Él venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Lo voy a dejar hasta ahí para luego seguir hilando el pensamiento. Pero fíjense que Pablo está aquí en estas notas finales de lo que fue su última carta como apóstol, acentuando cosas de mucho valor. Lo primero que él dice es que viene un día en que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Están conmigo, hermanos? Viene un día, está
dando el preaviso. Viene un día y no fue él el que estrenó esa expectativa. Desde antaño se sabía que Jesús iba a venir y que se iba a ir y que iba a volver. No fue eso, no, la cronología de Jesús, que el Padre prometió un Salvador, un Mesías. Pasaron muchos años, pero como dice el autor de Hebreos, no, pero Dios en su tiempo envió a su Hijo Jesús. En el tiempo de Dios, ¿cuánto espera? Generaciones venían y generaciones se iban y nada de aparecer la promesa del Padre hasta un día. Dígale que está a su lado, hasta un día. Hasta un día y por fin, un día, no se activó el plan de Dios presenciarse, ¿no? Emanuel, Dios con nosotros, se encarnó en la persona de Jesús y María recibe la visión del ángel y da luz a este Jesús. Un día, por fin, ¿cuántas generaciones? Como dice el libro de Hebreos, ¿cuántas generaciones no vinieron y se fueron y no llegaron a ver la promesa? ¿Están conmigo, hermanos? Jesús era la promesa. Y sin embargo, un día, digan conmigo un día, porque un día es, hermanos. Y vino Jesús y murió y comunicó, pero me es necesario volver al Padre. Pero no se preocupen que yo voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Les conviene, decía Jesús, que yo me vaya, porque van a tener el acompañamiento del Espíritu Santo. ¿Cumplió Jesús esa promesa del Espíritu Santo? Claro que sí. En el libro de los Hechos vemos que estaban allí expectantes. They didn't know what to expect. No sabían qué esperar. Pero allí no estuvo presente. No vino sobre ellos el Espíritu Santo y ya estaba operando en la vida de los creyentes a partir de ese momento hasta nuestros días. Pero al ascender al cielo, no, y estaban toditos así dándole tortícolis en el cuello, mirando para arriba, y Jesús se iba perdiendo en las nubes. Se le apareció sin ellos darse cuenta un ángel a la par. Y le decían, hey, muchachos, o sea, ¿qué ustedes hacen mirando para arriba? Ese que ustedes están viendo ascender, volverá. O sea, el ángel recalca, reafirma, tal y como Jesús prometió que volvería, que así como lo vimos ascender, así lo volveremos volver. ¿Y cuántos años no han pasado? 2023 años han pasado desde ese acontecimiento. E igual, generaciones vienen, generaciones van. Y personas dicen, y por fin, ¿hasta las cuántas son? ¿Cuándo es que por fin va a venir? Por eso Pedro escribe en sus cartas. No tengan por tardanza, como algunos, no tienen por tardanza la venida del Señor. Que como nosotros a veces escuchamos a las personas diciendo, eso es como gritar lobo, 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 y el lobo nada de aparecer, y uno que Cristo viene, y parcantas y megáfonos, y anunciando y como metiendo miedo con ese cuento de que Jesús viene y no viene nada. Hasta un día, diga conmigo, hasta un día Jesús va a retornar, ¿no? Entonces, aquí deja claro, un día Jesús va a regresar, ¿no? Y como dice aquí, cuando venga para establecer su reino. Porque yo quisiera hablar mucho, fue mi tentación, pero luego dije, no voy a hablar del reino ahora, lo voy a hacer como en otro momento. Todo se trata del reino del Señor, hermanos. La vida tuya como creyente se trata del rey y se trata del reino. Nos hace falta a nosotros como creyentes en el Señor leer la palabra de Dios con los anteojos del rey y del reino, porque de un reino se trata, mis amados. Cuando Él venga a establecer su reino, porque Jesús va a establecer su reino. Dice la Biblia que su reino no tendrá fin. Hay una expectativa bíblica, tema para otro día, del milenio, ¿no? De ese reinado de Jesús por 1000 años, donde Jesús en tierra va a reinar. Y cuando usted lee todo lo que dice el profeta Isaías y demás, el Apocalipsis y todos los pasajes de referencia con respecto al milenio que hay,
una época hermosa, porque de Jesús establecer su reino. De eso se trata, mis hermanos. A veces pensamos, no, que el cristianismo es solamente para vivir la vida y tener perspectiva, y buenos morales, y buenos guardrails, ¿no? Buenos carriles en cuales andar, mantenerse así, medio backstay, o sea, ser bueno, no le hago mal a nadie. No, hermanos, la vida cristiana no tiene que ver con una reforma de conducta, aunque tu conducta se reforma al estar en el Señor. La vida cristiana tiene que ver con conocer al Rey y ser parte de su reino. Por eso cuando leemos la Biblia y la famosa oración modelo del Padre Nuestro, dice, venga tu reino. Porque esa tiene que ser parte del anhelo, del cry, no del clamor del creyente. Señor, establece tu reino en medio nuestro, como en el cielo, así también en la tierra. Esa es nuestra expectativa como creyentes. ¿Cuántos están conmigo? Por eso cuando Jesús llega al escenario, ¿qué dice él? El reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, porque él es la figura central del reino y el reino del Señor, ¿no? O sea, la estructura, ¿no? El contexto, la plataforma es lo que Dios quiere establecer en medio nuestro y por ende es parte de nuestra oración. Sí, Señor, reforma esta sociedad caída, oprimida bajo los estragos del pecado y la desobediencia y la indiferencia ante ti. Establece tu reino aquí en la tierra. De eso se trata. Por eso dice Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos, porque se trata del reino. Alguien me preguntaba en estos días, cuando habla de justicia, justicia tiene que ver con el orden de Dios. El orden de Dios es la justicia de Dios. Cuando las cosas se hacen al modo de Dios, eso es justicia. Hacer las cosas bajo las expectativas, las mediciones, no lo establecido por Dios. El afán nuestro, hermanos, como creyentes, no es sobrevivir este mundo y que un día vamos a ir y algunos piensan que nos van a dar alitas y vamos a salir volando y que nos van a asignar una nube sobre la cual flotar. No, hermanos, o sea, el reino, Jesús va a venir un día y va a establecer una corrida que algunos hablan en los círculos teológicos, que si son 1000 años literales o si es simbólico y pudiesen ser más, porque dice la Biblia que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, la matemática de Dios no es como la nuestra. Entonces, pero independientemente, ¿no?, de qué posición teológica usted asuma, el Señor va a establecer su reino. Y ese reino no tendrá fin. Aquí en el mundo reinos vienen y reinos se van. No, hay épocas donde se levantan grandes figuras y grandes imperios y establecen su poderío, su dominio, su ADN, su agenda, y por las razones que sean desaparecen en un momento determinado. El reino del Señor no tendrá fin. Sus valores, sus principios, sus virtudes, las características del rey, no es lo que se ha acercado. Nuestra misión como iglesia, hermanos, es establecer el reino de Dios en nuestro entorno. ¿Cuántos dicen amén? Y ante este anuncio, hermanos, o sea, el Señor viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ante ese anuncio, Él dice, te pido encarecidamente. Es una palabra sumamente rica. Te pido encarecidamente. Encarecidamente tiene que ver con sumo interés, con un gran empeño, con letras en negrita, subrayado, con marcador en amarillo. Ojo con esto. Te pido encarecidamente, predica la palabra. Hermanos, estamos en una época, en una generación
donde más que nunca necesitamos predicar la palabra. Necesitamos predicar, como vamos a ver en este contexto, la palabra tal cual, no aguada, no, not watered down, o sea, no la versión light. Necesitamos predicar la palabra a esta generación, hermanos. Comunicar el evangelio, comunicar todo el consejo de la palabra de Dios, arrojar luz a esta generación con respecto a las verdades de Dios para que dejen de andar bajo mentiras y falsas suposiciones, hermanos. Le interesa a Pablo que uno se vuelva en promotor, en agente del rey y de su reino. Sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos, sus decretos, sus leyes. Fíjense que todos estos vocablos que yo estoy usando son propios de cualquier sistema de gobierno. ¿Están conmigo? Cualquier sistema de gobierno tiene estatutos, tiene ordenanzas, tiene mandamientos, tiene decretos, tiene leyes. And they could be all one and the same o distinto cada uno, pero se llevan de la mano. Son primo hermanos todos estos vocablos. Así como en nuestro sistema de gobierno horizontal establecen estas cosas, Dios y su reino tiene sus leyes, tiene sus estatutos, tiene sus ordenanzas, tiene sus mandamientos, tiene sus decretos. Nosotros necesitamos, como ciudadanos de ese reino, ¿cuántos dicen amén? Necesitamos acoger y promover el reino de Dios. Sí, estamos ahora bajo un sistema de gobierno local, terrenal, pero como decía Jesús, o sea, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, hermanos. O sea, eventualmente nosotros nos debemos y seremos parte de un reino que no es terrenal, sino que es eterno. Y mientras tanto estamos bajo la sombrilla de esta tierra y muchas pautas nos da la palabra de Dios de que acatamos, siempre y cuando no vaya en contra de lo establecido por Dios, acatamos. Cuando hay cosas que van en contra de lo establecido por Dios, we voice our opinion. O sea, damos nuestra opinión. Somos vocales, decimos, no, hasta eso yo no lo puedo aceptar, eso yo no lo creo, eso yo no lo puedo promover. Yo no puedo participar de eso porque eso va en contra de los valores y los principios míos que son de mayor valor, los que pertenecen al reino de Dios. Entonces, no somos ciudadanos de este mundo. Estamos en este mundo, pero representamos otro juego de valores que no dependen del presidente en turno, que no dependen del gobernador de su estado, que no dependen ni siquiera de la Suprema Corte de Justicia. El presidente, el gobernador y la Suprema Corte de Justicia, si quieren, se pueden alinear con los valores y los principios del reino. Si quieren, pero si no quieren, nosotros estamos alineados con los valores y los principios del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Predica la palabra. ¿Saben por qué? Porque hay una escasez de sana doctrina en nuestro mundo actual. Yo me sorprendo la cantidad de coaches espirituales que hay en este mundo. No, mentores, no, personas motivacionales. O sea, que lo que dan es inyectarte el valor que tú tienes. Les falta tu valor en Cristo, ¿no? Porque tú puedes. Y tú puedes si tú estás en Cristo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es que el mensaje está cortado a medias. No, tú puedes. Tú lo que tienes que proponértelo en tu mente. Tú lo tienes que sacudirte de esa mediocridad. Y todo está centrado en ti. Pero no se trata de ti, porque tú ni yo nada podemos hacer. Somos, hermanos, como dice el apóstol Pablo, basura, o sea, lo vil, lo menospreciado, ¿no? La poca cosa lo eligió Dios, ¿no? Para avergonzar lo que supuestamente es. Pero no es que nosotros somos
la última Coca-Cola del desierto, hermano. O sea, sin Dios no somos nada. ¿Cuántos dicen amén? Vivimos, hermanos, en, en, un, en una sociedad donde se está comunicando puros libretos motivacionales, donde estamos pasando pañitos tibios a problemas serios que nosotros acarreamos y que they could only be addressed, solo pueden ser respondidos, no solamente se le puede dar respuesta a través del poder del Espíritu Santo, a través del consejo sano de la palabra de Dios. Vivimos en una cultura cristiana super laid back, ¿no? O sea, súper acomodada. Don't worry, be happy. No, o sea, una cultura, hermanos. Don't worry. O sea, sumamente, hermanos. O sea, coge los chilis, no te preocupes. O sea, coge tu vaso de limonada. O sea, ponte tu chorcito, tu crocs. O sea, no, hermanos. La vida cristiana me habla de negarme a mí mismo, de tomar mi cruz cada día y caerle atrás al Señor. ¿Están conmigo, hermano? O sea, esta vida cristiana no es don't worry, be happy. No, no es tan fácil como a veces te la están pintando para hacer. Ser cristiano, hermanos, conlleva mucho. Ser transformado por el Espíritu Santo conlleva mucho. ¿Cuántos están conmigo? Vivimos en una cultura, hermanos, donde no hay presión alguna, donde no hay confrontación alguna, donde hay un alto nivel de permisividad, o sea, donde todo se permite, donde nada se señala, nadie le pone espejos al otro con la palabra de Dios, no, que es nuestro espejo por excelencia. Ay de nosotros si huele a juzgar, si alguien te dice algo, uno de una vez o lo piensa o lo dice, pero ¿quién eres tú para juzgarme? Para decirme lo que yo debo pensar o no pensar, decir o no decir, hacer o no hacer. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, y entonces bajo esa cultura de evangelio light, nosotros nos estamos dando una cantidad de soga, hermanos, que estamos muy lejos del puerto seguro del Señor. Estamos por allá lejos, no porque tenemos tanta soga, no se nos permite tanto, como hay tantos parámetros, como hay tan pocas presiones, como los boundaries, ¿no? Por ejemplo, mi hijo amado que usa el virtual reality, esos aparatos que se ponen, ¿no? Y que tú estás como en otro mundo. Yo veo que él marca el espacio sobre el cual él va a jugar y se va a mover con sus lentes. O sea, a veces él lo hace chiquito en la sala de mi casa porque mi sala es de este tamaño, de esta plataforma. O sea, y lo hace, pero a veces yo veo que él está en otro lugar y él hace un círculo amplísimo y ya dispone de más metros cuadrados para desplazarse. Hermanos, no es que el cristianismo es una cárcel, no es que estamos, mira, en un cuadrito, pero déjenme decirles, no es tan amplio como tú piensas que es. O sea, caminar y poder agradar a Dios requiere, hermanos, de una disciplina. Requiere de unos valores y unos principios y un temor del Señor significativo para tú no hallarte tan entremezclado con otro que está con tanta soga por allá atrás, que uno diga, ¿y cuál es la diferencia entre ese que dice que es cristiano y el que está al lado, que está haciendo algo que a mi juicio no debería de estar haciendo? Por ahí está el cristiano a su par haciendo lo mismo. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Qué nos diferencia, hermanos? El altar, la presencia de Dios, o sea, no este altar, sino simbólico, ¿no? Como punto de referencia, donde está Dios, es de mayor valor a nosotros estarnos lo más cerca al Señor. Porque mientras más cercano estemos al Señor, más vamos nosotros, hermanos, a agradar al Señor. ¿Cuántos le interesa agradar al Señor? La Biblia está llena de personas retadas a salir de su error, ¿no? Y caminarse a la verdad. Está llena de personas encaminadas de ser fríos o tibios
acalentarse en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? De estar pasivos en el Señor y de repente activarse, de estar en oscuridad y moverse hacia la luz. Oigan lo que dice el versículo 3 de segunda de Timoteo 4, versículo 3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Otra cosa que está diciendo el apóstol Pablo es, llegará el tiempo. Yo me pregunto, ¿han llegado a nuestras costas? ¿Es esta la generación donde se está viendo esto? Gente que no quiere escuchar la sólida y sana doctrina, enseñanza de parte de Dios. Queremos sopa de hospital, una sopita sosa ahí de muerto, y no nos queremos comer el sancocho, hermano. No dejen el sancocho por sopita de hospital. O sea, nosotros estamos acostumbrándonos a lo light. La gente no quiere, no, la confrontación. La gente no quiere que le prendan un bombillo en la cara. La gente no quiere que se le señale nada. You do you, I'll do me. No, tú haces lo que tú entiendas mejor y yo hago lo mío. Tú eres responsable por ti, yo soy responsable por lo mío. Y bajo esa premisa, hermanos, por eso andamos tan mal en esta generación. No están prestos a escuchar la sólida y sana enseñanza. Si sólido tiene que ver con aquello que es fuerte, robusto, macizo, denso, resistente, no lo sólido. Entonces lo contrario sería aquello que es blando, flácido, frágil, suave, débil, de poca consistencia. Eso es lo que la gente quiere escuchar, hermanos. No quieren la sólida enseñanza. Quieren la enseñanza pasada por agua, hervida ahí, medio un huevo a medio hervir. No, o sea, quieren un evangelio sumamente light y llevadero, acomodada a sus necesidades. Ustedes saben que hoy en día todo está hecho a su gusto, ¿sí o no? Usted va a una tienda de pizza, no voy a hacer promociones porque no los puedo facturar para que nos ayuden a sostener el ministerio, pero la famosa pizzería que usted, you build your own, ¿no? O sea, tú construyes tu pizza. Y la quiero de esta masa o de esta masa, con esta salsa o esta salsa, con este queso o este queso, o esta carne o esta carne. O sea, y tú lo construyes a tu antojo. Y así nosotros creemos que el cristianismo lo construimos a nuestro antojo. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, you pick and choose. No, yo quiero un chin de esto y un poco de eso. Como los niños cuando habían esos programas de vestir a la muñequita, yo me recuerdo en pantalla, que le ponían un vestidito, no, azul, no, verde, un zapatico, no, un gorro con pluma, un gorro. O sea, y construyen, no, a su gusto. El cristianismo no se construye a tu gusto, mi amado. O sea, tú eres que te tienes que adecuar a lo establecido por Dios. Vivimos, hermanos, en una época donde las personas, como dice aquí, siguen sus propios deseos. Y de eso se trata el proceso de transformación del creyente, mis hermanos. Pasar de nuestros propios deseos a la voluntad del Padre. Hermanos, si nosotros siempre estamos pensando como los niños chiquitos, yo siempre digo que en los niños pequeños, de lo primero que sale a flote es el egoísmo. Mi carro, mi pelota, mío, todo es mío. No, si usted anda como un niño más, pensando solamente en lo suyo, en usted, es una muestra de que le falta madurez, de que usted no ha crecido, que usted está atrofiado, que usted está con un atraso significativo en su experiencia con el Señor. Cuando su vocabulario comienza a pasar de lo que yo quiero a lo que Él quiere, hermanos, seremos otra fragancia de creyente. Vamos a ser otro tipo de cristiano si nosotros comenzamos
a sustituir mis planes, mis caminos, mis deseos, mis gustos por los de Él. ¿Cuántos dicen amén? El Nuevo Testamento, hermanos, está lleno de llamados a que no satisfagamos los deseos humanos. Para muestra un botón, Primera de Juan 2, si quieren vayan conmigo, no está en pantalla, Primera de Juan 2, versículo 15 en adelante, oigan lo que dice. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cómo qué cosas hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice allí, hermanos, que buscarán maestros que le digan lo que sus oídos están locos por oír. Hermanos, es muy común tú llegar a un lugar y si tú aprietas mucho, dicen, ay no, yo me voy a ir a otra iglesia, no me ponen todos los versículos en la pantalla, lo primero. No tengo que llevar mi Biblia, cargar con la Biblia, ni delatarme que yo soy creyente, ni que estuve en la iglesia. Muy chévere, mire, yo voy, me pone todos los versículos en pantalla. No me presione, el pastor no está, ni me habla de dinero, ni me habla de servicio, ni me habla de ejemplo, de testimonio. No, él me da un mensajito. No, hermano, no podemos, o sea, ir a la pantalla de la tienda de hamburguesa y pedir su combo de preferencia, hermanos. Nosotros estamos llamados, hermanos, a exponernos a la sólida y sana enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Hay un público, y no cristiano ni decir, ¿no?, que buscan el menú de niños, el barato, el light, el poco comprometedor, el que te dan crayolas, el que te da la hoja de pintar. Quieren las prédicas, hermanos, que no le muevan el piso, que no los intranquilice, que no les robe el sueño. Yo no sé tú, pero yo a veces escucho mensajes de la palabra de Dios que a mí me sacuden, hermano. O sea, es lo que algunos llaman un holy unrest, o sea, una intranquilidad santa, o sea, como wow, y ese es el Espíritu Santo. Si nuestro corazón está tan boto, o sea, si el filo de nuestro cuchillo está tan usado y no se le da filo, o sea, mire, usted se hace así en la mano y no lo va a cortar porque está boto, ¿no? Está ya plano. Hermano, cuando usted tiene la capacidad de escuchar un mensaje, si le sacude, si lo confronta, fue una buena palabra, fue sólida, fue sana. Si te mueve a la acción, si tú sales diciendo, wow, o sea, eso fue para mí. O sea, yo no, porque si no fue para ti, si tú estás ahora mismo pensando, wow, déjame ver si fulano está aquí. Ay, qué pena que fulano no está aquí. Este mensaje le hubiese servido también. Si usted está pensando en el mensaje para el otro, forget about it. O sea, usted está perdido, hermanos. O sea, aplique todo lo que usted escucha para mí. O sea, conéctese usted a su mascarilla de oxígeno, a su fuente de oxígeno. Y después piense en el otro y ayude en el otro. Pero conéctese usted a su fuente de oxígeno, hermanos. Conéctese usted. Aplíquese usted la palabra de Dios primeramente, que le sea útil a tu vida. Rechazarán la verdad y se irán tras mitos, ¿no? Y dice el versículo 5, pero tú debes mantener, versículo 5, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Yo sé que la Reina Valera creo que dice, pero tú sé sobrio, ¿no? Sobrio tiene que ver, hermanos, con que don't get tipsy. O sea,
como cuando uno toma alcohol y uno está como medio happy, como contentón, o tan inhibido, o sea, por el alcohol, que uno está como el que fuma marihuana, así como que no es capaz de sumar uno más uno. No, no, tú tienes que mantenerte alerta, sobrio, recogido, en pleno control de tus pensamientos, de tus valores, de tus principios, de tus emociones, de tus sentidos, porque el mundo en que estamos viviendo, hermano, nos marea. Dígale al que está a su lado, no se deje marear, díselo. No te dejes marear, hermanos, porque hay ahora mismo una agenda para marear, o como decía el Señor, para engañar aún a los escogidos, si fuera posible. ¿Están conmigo, hermanos? Esa es una agenda diabólica. Meter, no, espejito por oro, no, engañarnos con algo que parecería de valor, que no lo es. Y aún nosotros los creyentes, hermanos, caemos y comenzamos a bajar nuestra guardia y comenzamos a echarle agua al sancocho, ¿no? O sea, y comenzamos a aguar el evangelio y comenzamos, ¿no?, a experimentar el evangelio light, ¿no? O sea, no hay presión. Hermanos, no se deje marear, mantente sobrio, porque ahora mismo hay mucha gente que dice aquí, no quieren lo sólido, no quieren lo sano, no, contrario a sano sería enfermizo, no ideal. La gente quiere, no, lo watered down. Tú necesitas querer, anhelar lo sólido de parte de Dios, lo puro de parte de Dios, lo sano de parte de Dios. Mantente claro, no te dejes confundir, no te dejes engañar. Piensen en Jesús. Ya estoy cerrando. Piensen en Jesús cuando predicaba. Hubo una ocasión que se nos registra que los oyentes, ¿qué dijeron? Wow, duras palabras son estas para escuchar. ¿Y quién las podrá oír? O todo el que esté al alcance de su voz. Y ellos lo escucharon. No es un asunto de quién las puede oír. Ellos lo que querían decir es, ¿quién las podrá procesar? ¿Quién las podrá incorporar a sus vidas? ¿Quiénes las podrán aplicar a sus vidas? O sea, y dice que ese mismo día, ante lo confrontado que se sintieron, una palabra dura, y eran duras, como debe de ser, sólida y sana, con amor, pero como dice mi hija Rebeca, it is what it is, ¿no? O sea, los estatutos, usted no es el rey establece las leyes, los estatutos, los principios, no, los mandamientos, y uno acata lo establecido por el reino y por el rey. Entonces, ese mismo día, dice, muchos discípulos, no muchos oyentes pasivos, no, gente que además de los 12, además de los 70, no, de ese público que le seguían, muchos eran discípulos. ¿Cuántos están conmigo? O sea, discípulos de que le buscaban el lado a Jesús para recibir de sus enseñanzas, para ser instruidos por él, para recibir parte de los mensajes que ellos mismos decían. Ninguno había hablado como este Jesús, o sea, nadie le había revelado al Padre como este Jesús. Sin embargo, ese mismo día muchos discípulos abandonaron al Señor. Hermanos, hay gente que dejan al Señor, dejan iglesias, porque lo que escucha los intranquiliza, porque lo que escuchan los inquieta, porque lo que escuchan no lo saben manejar, no lo saben incorporar, no lo saben procesar, and they want out. O sea, sácame de aquí, o sea, quiero un ambiente menos confrontador. Hermanos, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? No es redarguir, no es confrontar, no es revelar las verdades del Padre. De eso se trata, hermanos. O sea, yo y cualquier otra persona que se pare aquí, no, por ejemplo, yo escuchaba a Lisbeth. Ustedes no saben cuánto me ministró Lisbeth con lo que ella decía. Aunque me usó de ejemplo que no me gustó mucho, pero lo que ella dijo estaba rico en contenido, hermanos. O sea, cualquiera se puede parar aquí que no tiene que ser el pastor.
¿no? Y si usted es sensible a la voz del Espíritu Santo, algo te va a apoyar. Something's going to stoke the fire, ¿no? Algo va a mover las brasas de esos carbones que están medio apagándose. Y el fuego comienza, tú sientes de nuevo que algo se despierta en ti, hermano. Necesitamos sólida y sana enseñanza. Como dice quizás la versión suya, no comezón de oír, no el cosquilleo que they tickle my taste buds. No queremos que solamente nos entretengan, sino que nos digan cosas, que nos pongan un espejo, que cuando uno se ve ante la luz del Señor, uno diga, wow, pero ese soy yo, pero yo soy así, pero yo necesito cambiar. No es cuando uno se para ante un espejo que uno como que verifica cómo está, o sea, wow, el maquillaje, espérate, me lo tengo que repartir más. O sea, wow, mira, el botón está gacho, o sea, déjame arreglar, o lo que sea. O sea, uno termina de ponerse como debe de estar al verse al espejo. Mírate al espejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios la que nos revela los deseos de Dios. Cierro con 2 de Timoteo capítulo 3, está en pantalla, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿no? Útil. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, hermanos. Las escrituras, la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué espera Dios de mí? Nos enseña qué desagrada a Dios. Nos corrige. Cuando lo comenzamos, lo estábamos haciendo bien, pero lo estamos haciendo mal. Nos corrige como el tug del perro. Hey, no, por ahí no. O sea, nos corrige, nos dice, por ahí no es por acá. ¿No? Y como dice aquí, y nos enseña a hacer lo correcto de nuevo. En la versión tuya dice, instruye. ¿No? O sea, que es como una educación, ¿no? Un marco de referencia de cómo podemos mantenernos haciéndolo bien. Hermanos, esa es la palabra de Dios para nosotros. O sea, útil para enseñar, corregir, no, o sea, redarguir, para instruir. Útil para que estemos, hermanos, aptos para toda buena obra. ¿Cuántos quieren más de Dios?